Aleluya, que Dios me le bendiga a todos, mis hermanos. Estamos contentos de que el Señor nos haya dado la vida, la salud y de que nos permita compartir este tema, el antes y el después del nacimiento de Cristo. Aleluya. Y vamos a orar para comenzar con este estudio bíblico. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por darnos la vida, la salud, la salvación y el cumplimiento de tu palabra, de tu propósito con el hombre, Señor. Gracias por redimir al mundo de sus pecados. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por planear toda esta historia tuya, Señor, y por permitirnos ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de los redimidos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder relatar esta historia, poder estudiarla, Señor, y habla nuestras vidas de una forma especial como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú eres quien la merece. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Este tema del antes y el después del nacimiento de Cristo. Génesis 3:15, sabemos que es la promesa, ¿verdad? Vamos a buscarlo, el Génesis 3:15. Sabemos que es la promesa cuando el hombre desobedece, ¿verdad? Adán y Eva desobedecen. Y esta es la promesa de la redención, que vendría Cristo, el Mesías. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la explicación de este texto, ¿verdad? La enemistad entre ti y la mujer. La enemistad entre la serpiente, el dragón, el enemigo de las almas, el diablo, yo no lo reprenda. La enemistad entre el diablo y la mujer, entre Eva, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la descendencia. Ahí venía Cristo, la descendencia de la mujer, ¿verdad? Que sería virgen, la Virgen María. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, Cristo cuando nace, cuando muere, cuando resucita, le da un golpe en la cabeza al diablo, ya que vence en la cruz del Calvario. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón, simplemente la herida, ¿verdad? Del enemigo. Aquí tenemos la promesa de la redención. El hombre va a ser redimido porque el pecado separa al hombre de Dios, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero fue tanto el amor de Dios, porque todo se trata del amor de Dios hacia el hombre. Y lo vemos en el libro de Juan, el discípulo amado. Juan 3:16, versículo muy conocido por todos. Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que es por medio del amor de Dios a este mundo, a esta humanidad perdida, que Dios quiere reconciliar al mundo para sí mismo. Él ama las almas, Él quiere que el hombre se salve. Lo vemos en el próximo versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, para que la humanidad sea salva por medio de Cristo, por medio de reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice el versículo 18, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, ya pasa de muerte espiritual a una vida eterna. Pero el que no cree, que le da la espalda a ese mensaje, el que le da la espalda al propósito de Dios para el hombre, que es Cristo, salvación nuestra, ya ha sido condenado porque no ha creído, porque ha rechazado
este nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora vamos a buscar Filipenses 2. Y aquí vemos el plan de Dios para nosotros. Del versículo 5 hasta el número 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo lo está soltando a los filipenses que sintamos lo mismo que Cristo. Cristo se humilló. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos lo que pasó en el cielo, lo que pasó en el cielo antes que Cristo llegara a la tierra, lo que pasó en el cielo, que Dios envió a su Hijo y ese Hijo estaba sentado allá arriba y se despojó del trono, se despojó a sí mismo y tomó un cuerpo humano dentro de aquel vientre de aquella mujer escogida, bienaventurada, y ahí fue hecho semejante a un hombre y padeció hambre, sed, lloró, fue crucificado, sintió misericordia, compasión por la gente. Y estando en esa condición de hombre de carne y hueso, se humilló a sí mismo, fue un hombre humilde, se hizo obediente, hizo lo que el Padre le encomendó que hiciera en este mundo. Él vino a este mundo a hacer una voluntad no propia, sino la voluntad de Dios. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y resucitó, ¿verdad? Tomó su vida porque la dio y la volvió a tomar a los 3 días. Y volvió y ascendió al cielo para seguir allá, ¿verdad? Ahora adorado por ángeles, por hombres y por todo. Dice Dios, luego de que él dio su vida como hombre en este mundo, le exaltó, el versículo 9, hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre. La única persona que tiene un nombre sobre todo nombre es Jesucristo, porque Dios le dio esa posición, le exaltó luego de que él se humilló, para que en el nombre de Jesús, el único nombre dado por Dios, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, todos los multitudes de ángeles, para todos los que están en la tierra doblen rodillas y para todos los que están debajo de la tierra doblen rodillas. Es el nombre de Jesús, es el único nombre. Y toda lengua, toda persona que hable, toda persona que puede hablar, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que aquí vemos que Jesucristo se humilló, pero luego de esa humillación, de esa muerte, de esa sangre que se derramó, entonces vino la exaltación, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, por eso es que nos postramos, nos arrodillamos delante de Cristo y con nuestras lenguas y corazones y mentes confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que Él dejó su corona de oro para usar una corona de espinas. Vemos que la venida de Jesucristo fue muy profetizada desde Génesis y tuvo su cumplimiento. Dice Miqueas 5:2 que nacería en Belén. Y ahí fue, ¿verdad? Que nació de Belén de Judea, ya que José era de ahí. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén,
Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y nacería de una virgen, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y antes de que Jesucristo naciera, ocurrió este acontecimiento de Zacarías y Elizabeth, que vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 1, en el versículo del 5 al 25. El anuncio de nacimiento de Juan el Bautista. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ellos ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, estaban orando a la hora del incienso. Y entonces se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías cuando vio a este ángel y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías afuera y se extrañaban de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Entonces les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aleluya. Podemos ver, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Zacarías, un hombre de Dios, un sacerdote, que ese día le tocaba ofrecer incienso, y entonces se le aparece este ángel con esta noticia de que su oración había sido escuchada.
de esa oración de que él quería un hijo y su mujer, pero había un problema. Ya ellos habían pasado de la edad de la reproducción. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Y podemos ver cómo él queda mudo porque no creyó al ángel, pero se cumple la palabra. Se cumple la palabra. Ahora vamos a buscar Lucas. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? En el versículo 26 al 38. Dice que al sexto mes ya de Elizabeth estar embarazada. Elizabeth era prima de María. Así que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En Nazaret se encontraba María. Esta era una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y vemos que la palabra desposada con José significa que el desposorio era un asunto muy serio que no se concertaba ni se quebrantaba a la ligera. El hombre que desposaba a una joven doncella era legalmente su marido y era imposible que hubiera una cancelación informal del desposorio. Aunque ellos no vivieran juntos, hasta el casamiento real, quebrantar esta fidelidad era considerado adulterio y era castigado con la muerte. Así que ella estaba comprometida en casamiento con José, que era del linaje de David, y ella era de Nazaret. Entró el ángel en donde ella estaba y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando ella le vio, se turbó por aquellas palabras y pensaba qué salutación sería aquella. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fíjense que estas son las instrucciones que le da el ángel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le contesta al ángel, ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjense que para Dios no hay nada imposible. Esto es un milagro el nacimiento virginal de Cristo, porque ella todavía no se había juntado con José. Así que podemos ver, ¿verdad? Que el Espíritu Santo la cubrió y ella quedó embarazada. Ahora vemos a José, que es el novio de ella, y vamos a Mateo 1:18, donde podemos ver que el nacimiento de Cristo fue así. Estaba desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Quiere decir que luego que ella dio a luz a Cristo, ella tuvo sus hijos propios, ella tuvo 5 hijos más, antes que se juntasen, porque luego de ello, de tener a Cristo, pues ella se juntó con su esposo y tuvieron sus hijos. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjense cómo el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Fue así. No, lo leímos en Lucas, ahora lo leímos en Mateo y vemos que José era un hombre justo, era un hombre que guardaba la ley, que sabía de que si estaba él comprometido para casarse con ella y ella estaba embarazada, cuando él se enteró, eso para él fue de impacto, pero él no quiso denunciarla, no quiso hacerlo público, no quiso difamarla, sino que secretamente decidió dejarla, pero ahí es que el ángel entonces le dice, mira, ella está embarazada del Espíritu Santo y le, ¿verdad? Así que cuando nazca este niño le vas a poner Jesús porque su nombre significa que él salvará al mundo, salvará al pueblo de sus pecados. Así que vemos cómo él fue obediente. Cuando despertó de este sueño, recibió a su mujer y todo, ¿verdad? Siguió su curso. Llegó el cumplimiento del tiempo. Vamos a buscar ahora en Gálatas 4 y 5, que nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense, mis hermanos, en aquel tiempo estaba la dispensación de la ley, estaba el sacrificio de los animales, pero era necesario que Cristo fuera el Cordero de Dios, que diera su vida por esta humanidad y que se acabara aquel sacrificio de la ley y llegara el tiempo de que naciera Cristo y que cambiara ya ahora el tiempo de la gracia. Por eso, desde que Cristo vino a este mundo y nació y dio su vida, ahora estamos en el tiempo de su gracia, de su misericordia. Y se cumplió todas esas profecías que decían que Cristo venía, que venía el Mesías a reinar este mundo, a reinar y venía a este mundo a nacer y a redimir a los que estaban bajo la ley. Todas aquellas personas que habían muerto bajo la ley, el Señor las redimió. Aún aquellos que murieron en el diluvio, dice que llevando cautiva la cautividad, bajó a esas profundidades y dio dones a los hombres. Ahora nosotros somos hijos, somos ramas engeltadas, ya que no somos judíos, sino que somos gentiles. Y nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados porque hemos sido adoptados como hijos de Dios. Aleluya. Entonces podemos ver el cumplimiento del tiempo del nacimiento de Cristo en Lucas 2. Fíjense que dijimos que María era de Nazaret y que José era de Belén. La profecía en Miqueas dice que nacería en Belén, así que fue necesario que en aquellos días se promulgara un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria y entonces todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Y saben qué? José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde estaba María, de donde era María, se fue a dónde? A la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, la cual estaba desposada con él y estaba encinta. Y mientras ellos estaban allí, se cumplió los tiempos de su alumbramiento, los tiempos de ella dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero.
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo acostó en un humilde pesebre rodeado de animales. El rey del mundo nació humildemente. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús significa Salvador, el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Emanuel, Dios con nosotros. Su nacimiento no fue en un hospital como todos los niños del mundo. Su nacimiento fue en un establo porque no había lugar para él en aquel lugar. Pero yo te pregunto, amigo, ¿habrá lugar en tu corazón para Jesús? ¿Podrá Jesús nacer en tu corazón? Aleluya, qué lindo que tiene que haber un nacimiento, ¿verdad? El Señor nos dice en Juan 3 que Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Es necesario, Nicodemo, que nazcamos de nuevo, pero no del nacimiento, sino del agua, del espíritu, porque el espíritu muerto de pecado, el espíritu oscuro de oscuridad, de tiniebla, tiene que ser revivido cuando nosotros conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Recibimos una vida en ese espíritu muerto, ese espíritu cobra vida y entonces es una vida que es eterna. Y ya no tenemos más condenación porque hemos aceptado a Cristo. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene vida y tiene eterna, vida eterna. Entonces escogió a unos humildes pastores. Seguimos leyendo en Lucas 2, 8 al 20. Dice que había unos pastores en aquella región, que ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre ese rebaño de ovejas. Entonces se les presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y aquellos ángeles los rodearon y ellos tuvieron temor, tuvieron miedo, dijeron, ¿qué está pasando? Pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Cristo, nació hoy. Esto os servirá de señal. Esta va a ser la señal que los va a llevar a ustedes donde el niño, donde el rey, donde el Salvador. Van a hallar al niño envuelto en pañales, de esa pobreza en aquellos tiempos, acostado en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, mire, tantos ángeles que alababan a Dios y que decían este coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores empezaron a decirse unos a otros, bueno, vamos para allá, vamos para Belén, vamos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, se dieron prisa y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre como se les fue dicho. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y vamos a leer en Lucas 2, de 22 en adelante otra historia, y es la historia, ¿verdad?, de cuando Jesucristo dice que se cumplieron los 8 días bajo la ley y había que circuncidar a Cristo. Entonces ellos se fueron al templo y allí pues le pusieron el nombre de Jesús, como le había dicho el ángel. Cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿verdad?, de la mujer, según la ley, pues ellos fueron a Jerusalén a presentar a Cristo. Y entonces en el versículo 25 dice que había un hombre llamado Simeón y este hombre era justo, era piadoso y estaba esperando el nacimiento de Cristo, que era la consolación de Israel, esa promesa de que vendría un Mesías y el Espíritu Santo estaba sobre este hombre.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no se iba a morir hasta que viera al ungido, al Mesías. Wow. Entonces, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando María y José llevaron a Jesús al templo para ser circuncidado y para poner el nombre según el rito de la ley, entonces vino Simeón y tomó a Cristo, al niño Jesús, en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. También estaba allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84. Y no se apartaba del templo, servía de noche, servía de día con ayunos, con oraciones, y allí se presentó también dándole gracias a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué lindo es el Señor, y estos se gozaron de que Cristo viniera al mundo. Mire, la Navidad son buenas nuevas de gran gozo. Nos gozamos porque Cristo llegó a este mundo, se hizo cuerpo, Dios le dio cuerpo, nació en una mujer. Sin embargo, ¿verdad? No podemos decir que, que María es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre ni tiene padre, sino que Dios es eterno. Una de sus cualidades es que Dios es eterno. Dios fue el creador del mundo, Dios es el creador de todo. Y vemos que la Navidad hay alegría porque nació Cristo, nació el Salvador, porque se cumplieron las escrituras. Por eso es que nosotros celebramos la Navidad, porque llegó el tiempo de la salvación para toda la humanidad. El mensaje del nacimiento de Cristo es paz y buena voluntad para con los hombres. Tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo. Somos justificados y tenemos paz para con Dios porque cuando Cristo perdona nuestros pecados, nos da paz, nos da paz, porque nos somos reconciliados con Dios. La paz es Cristo, la paz les dejo, mi paz le doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amigos, si aún no has conocido a Cristo de la gloria, aquel que nació, aquel Mesías que se humilló, que tomó cuerpo, forma de siervo, y que dejó su corona de oro para aportar una corona de espinas, se la ha bofeteado, se la ha humillado. Sin embargo, dio su vida por ti y por mí, hasta la última gota de su sangre en aquella cruz del Calvario. Ríndete hoy a Cristo. Él es el único camino hacia Dios, el único camino. Ya leímos que es el único nombre al que se le fue dado luego de su muerte, el único nombre en el que podemos ser salvos, el único camino. Él mismo dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya, gracias a todos por haber estado aquí escuchando este estudio bíblico. Y a Dios sea la gloria, que Dios me lo bendiga a todos, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Amén. Gracias, Señor.